Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Con mucho gusto de saludarte. Y bueno, pues los mercados están esta mañana arrancando con temas geopolíticos, ¿no? Evidentemente todo el mundo esperando cuál es la naturaleza o no de la respuesta que pueda dar Israel luego del ataque del fin de semana con 300 drones y misiles que en su mayoría fueron atajados, pero ¿qué otros elementos? Porque además a ello hay que sumar pues la discusión de la semana pasada luego de el reporte de inflación de Estados Unidos en marzo, en donde pues no bajó tanto como se esperaba, 3.85 la general, 3.8 la subyacente. Sí, después de las recientes noticias, todo parece indicar que el aspecto geopolítico, como bien comenta, seguirá tomando relevancia y por ende generando episodios de cautela en los mercados. El temor de este tipo de conflictos es el escalamiento hacia países de mayor peso bélico y con un posicionamiento estratégico en materias de ciertos commodities, puntualmente el petróleo. Es bueno recordar, Rodrigo, que los últimos shocks internacionales afectaron obviamente en su momento las expectativas de inflación a nivel mundial, incluso formaron parte del actuar de los bancos centrales. Como tú bien señalas, después de las cifras de inflación en Estados Unidos, en donde desafortunadamente pues los datos no marcan este descenso tan pronunciado que algunos esperaban, veríamos que ahora la visión de los inversionistas estará en un carácter más global, es decir, datos del PIB de China, producción industrial e inflación en la eurozona y también algunos indicadores, pues puntualmente en México de las ventas minoristas. Vemos que en general, pues los mercados con esta inercia previo al efecto del tema geopolítico, pues ha ido modificando la perspectiva, Rodrigo. Con este dato de inflación es bueno recordar que la Fed en sus recientes minutas apuntaba a 3 recortes en una proporción de 75 puntos básicos. Yo te diría que la lectura de diversos especialistas se mueve más a que sean solamente 2 recortes, que incluso sean más cerrando el 2024. Creemos que en general incluso la tendencia o la formación de el comportamiento de las tasas en Estados Unidos refleja este tipo de visiones. Habrá que obviamente ser un poco más cautelosos, sobre todo con los datos que eventualmente conozcamos de inflación. Sin embargo, hoy sí vemos que pues prácticamente la inercia de descenso de la inflación pues sigue siendo un factor a considerar. Claro. ¿Cómo explicar lo que pasa en el tipo de cambio vinculado a ello que has descrito? Claro, mira, es bueno reconocer que de nuevo la correlación se ha vuelto a dar entre el peso y el dólar. Durante todo el 2024 parecería que han marcado pues una divergencia muy importante. De hecho, las dos monedas marcan una apreciación muy significativa previo a conocer estas noticias de tensiones geopolíticas. Sin embargo, desde nuestra perspectiva es prematuro asegurar que el entorno de depreciación que observamos en recientes sesiones se mantenga o se extienda por este efecto de volatilidad. Déjame poner un contexto muy rápido. En 2023 los 3 principales eventos o shocks que implicaron que la divisa local presentara un entorno de depreciación fue el efecto de Silicon Valley, algunos programas de cobertura de Banco de México y la tensión en Medio Oriente. En promedio, en 10 días, Rodrigo, aproximadamente la moneda presentó una depreciación del menos 5.5%. Sin embargo, en el doble de días, diríamos que el peso logró recuperar lo perdido en promedio por este tipo de eventos. Creemos que en general la inercia y el momentum que vive la moneda local sigue siendo de fortaleza. Obviamente habrá que pues estar muy atentos y no descartar que durante las siguientes sesiones pues obviamente el tema de más noticias podría generar eventualmente ciertos momentos de repunte. Hoy vemos que incluso el tipo de cambio regresa un poco en este entorno de apreciación. Hay que recordar también, Rodrigo, que en las encuestas de Banamex y algunas otras se han observado importantes revisiones a esta variable. Incluso déjame compartirte que nuestro estimado más reciente para el tipo de cambio estimado para finales del 2024 se ubica en 17.80. Interesante. ¿Y cómo están viendo la política monetaria en cuanto a México? Luego, evidentemente, de que con los datos que ya describías de la inflación en Estados Unidos, los banqueros centrales no necesariamente analizan, o bueno, claro que lo analizan, pero no lo ponderan de igual manera lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pero es evidente que si hubiese un conflicto que encarece los precios de los energéticos a escala global, pues es un factor adicional para no tener mucha prisa en el recorte. En cuanto al Banco de México, ¿cómo lo están viendo?
Sí, mira, con las cifras recientes de inflación de marzo, que fue un repunte menor al esperado, esperamos que se perfile un camino hacia la estabilización de precios. Obviamente será importante evaluar la demanda agregada y componentes, principalmente, por ejemplo, el de servicios. En términos de tasa, veríamos que con esta reacción, pues obviamente confirmando el tema de inflación, la tasa de referencia, más o menos los especialistas ubicarían que cierre entre 10 y 10.25 para finales del 2024. Puntualmente nuestro estimado es del 10%. Nosotros sí consideramos que habrá ciertas pausas por parte de Banco de México. De hecho, en la siguiente reunión esperamos que haya una pausa, eventualmente un recorte, y yo te diría que a partir de septiembre hacia cierre de año, Rodrigo, veríamos los recortes adicionales. Creemos que las condiciones, a diferencia de la inflación de Estados Unidos, en México sí han mostrado un descenso importante. Sin embargo, persisten los riesgos y obviamente al desconocer los efectos internacionales que hemos estado platicando, pues obviamente será clave evaluar las cifras posteriores de inflación. Claro, y en esa parte del año el asunto electoral, tanto en México como Estados Unidos, México en junio, Estados Unidos en noviembre, podría ser un factor, dependiendo obvio el resultado, cómo quede el Congreso en el caso de nuestro país y por supuesto en Estados Unidos, ¿no? Digamos cómo pues se dé esta competencia entre Donald Trump y Joe Biden, sobre todo en términos de cómo se va pronunciando Trump y qué tanta ventaja lleve o no vinculado al TEMEC, ¿no? Ya vemos que en el pasado, en la primera vuelta de Donald Trump, pues los dolores de cabeza para México fueron importantes en cuanto a la incertidumbre que generaba, vinculada, por supuesto, al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que en ese entonces más bien lo estábamos rumbo a negociar, el que antes era el Telecán, y por supuesto los temas de migración y seguridad que siempre, en el caso de Trump, convergen, digamos, con la agenda comercial y eso puede ser también complicado, pero bueno, pues todo ello un panorama bastante intenso el que veremos en este 2024. Roberto, un reporte muy completo como siempre, muchas gracias. Rodrigo, solamente para justo Claro. complementar el comentario que hiciste, de hecho nosotros publicamos un análisis con el tema de elecciones. Uh-huh. Si quisiéramos hacer una fotografía teórica de lo que pasó con la gestión de Trump y se replicaría si Trump llega obviamente a su segundo mandato, diríamos que el 30% de volatilidad que se dio en ese periodo pasado hoy ya quedaría descartado. Es decir, a partir de este momento hacia adelante queda posiblemente un 70% de volatilidad, pero como tú bien dices, la clave está en que la ratificación del TEMEC se dio y esto es un aspecto clave. Obviamente viene una revisión hacia el 2026, sin embargo, obviamente el panorama es distinto y aún así vamos a suponer que si le puedes añadir ese efecto de volatilidad histórico y esta fotografía, el tipo de cambio sí implicaría una depreciación, pero no en la misma proporción como se vio obviamente en la historia pasada de la gestión de Trump. Sí, porque además era de mucho mayor incertidumbre esa primera gestión y ahora se piensa que no será así, pero bueno, es Donald Trump. Estimado Roberto, gracias. Rodrigo, excelente semana y un saludo cordial a tu auditorio. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, analista, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex.